A ir a Éxodo capítulo 20. Y vamos a leer los versículos del 1 al 17 para que tengamos el contexto completo del pasaje. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 17. Esto es la palabra de Dios. Entonces Dios habló todas estas cosas o estas palabras diciendo: Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para el Señor, tu Dios. No harás en él trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Señor, oramos que tú bendigas tu palabra y nos permitas ser edificados, animados, exhortados, pero sobre todo que la uses para dirigirnos a Cristo. Ayúdanos a ver que tu ley es buena y que la santidad conviene a tu casa. Oramos, Señor, que tu palabra hoy sea un instructivo, pero también, Señor, un aliento y consuelo para nuestros corazones. Gracias por permitirnos abrir la Biblia hoy, Señor, y leerla con toda libertad, pero también gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a aplicarla, a recibirla y que nos mueve hacia tu voluntad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted es un lector regular de la Biblia, o por lo menos está relacionado con ella de alguna manera, notará que una de las secciones o porciones de contenido más difíciles de procesar son aquellas relacionadas con leyes y normas que parecen ser muy distantes de nosotros. Más bien retratan prácticas casi arcaicas de una civilización extinta que solamente es como que parece más como las leyes exhibidas en un museo de cómo se vivió en otro tiempo. No solo nos referimos a un conjunto de normas morales cuando hablamos de esta ley o de estas normas que encontramos en la Biblia, especialmente de los 10 mandamientos. No son un código moral solamente o espiritual para el pueblo de Israel, sino la base misma sobre la cual se mide la obediencia o la desobediencia al Dios de la Biblia. No es apresurado decir que esta pequeña porción que vamos a estudiar en la mañana de hoy es un resumen significativo de lo que Dios pide a aquellos que son llamados a ser su pueblo. Los 10 mandamientos resumen la demanda de obediencia de Dios para aquellos que son llamados a ser su pueblo. Y hoy entramos a una sección escabrosa del libro de Éxodo. Hemos visto en los versículos anteriores cómo Dios se ha revelado al pueblo como un Dios santo y temible, como un Dios fiel, pero también como un Dios misericordioso, antes de que ellos recibieran la ley. Y por fin hemos entrado a esta sección, la sección en la que Dios le da las leyes a su pueblo. Y a partir del decálogo, es decir, de estos 10 mandatos que nosotros acabamos de leer, se desprenden también una serie de normas civiles, éticas y ceremoniales. ¿Qué hacer cuando una persona mata sin culpa a un burro de otro? ¿Qué hacer cuando un burro cae en un hueco?
¿Qué hacer cuando llega la costumbre menstrual las mujeres, como en el lenguaje de Reina y Valera clásico? Todas esas cosas y esas leyes que aparecen allí, parece que se desprenden de aquí, de estos 10 mandamientos. Y estas normas civiles van hasta el capítulo 23. Y aunque Levítico amplía esas leyes de forma mucho más abundante y en Deuteronomio se recapitulan, es una porción en la que somos tentados a pasar por alto o ir demasiado rápido. Uno empieza el plan de lectura de la Biblia en un año y llega al Levítico y uno, sí, ok, no sé qué, porque eso no tiene nada que ver conmigo. Y puede pasar también con Éxodo, que llegas a esta sección del capítulo 20 y dice, esas son leyes y leyes y leyes de otra época que no tienen nada que ver con nosotros. Así que lo que vamos a tratar de hacer en este sermón y en los sermones siguientes es ver la sabiduría de Dios que hay detrás de esas leyes, cómo Dios está tratando de proteger a su pueblo, cómo Dios está tratando de establecer límites para su pueblo y también cuáles son los aspectos prácticos de sabiduría que están vigentes para nosotros en el día de hoy. Lo cierto es que Dios ha dado a conocer a su pueblo su nombre, su majestad, y ahora les da esta serie de normas, para que ellos vivan conforme a lo que son. ¿Y qué es lo que son? Su pueblo. Un pueblo libre, un pueblo que ha sido rescatado de la esclavitud. Una vez hemos sido liberados de la esclavitud, y ese fue el punto de los textos anteriores, ahora tenemos una nueva capacidad para una obediencia gozosa, y dicha obediencia es precisamente a la ley de Dios. Y este es el argumento que quiero proponerles para el sermón que veremos a continuación. Dios da la ley al pueblo libre para que, en primer lugar, se relacionen correctamente con Él y, en segundo lugar, se relacionen correctamente entre ellos. Dios da la ley al pueblo libre para que éste se relacione correctamente con Él y asimismo se relacionen entre ellos. Y vamos a ver entonces el desarrollo de ese argumento que está bien sencillo hoy a la luz de los dos siguientes encabezados, que entre otras cosas son la forma en la que Jesús mismo resumió la ley. Amarás a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. El gran resumen de la ley. Y esos son los dos encabezados para nosotros. La ley y la relación con Dios, y la ley y la relación con el prójimo. La ley y la relación con Dios, y luego la ley y la relación con el prójimo. Algunos han sugerido clasificaciones para los 10 mandamientos. Sin embargo, la división más natural coincide con esa que hemos propuesto, que hay 2 grupos de leyes que se orientan a 2 propósitos distintos. El primero, regular o legislar acerca de nuestra relación con Dios, y el segundo, regular o legislar acerca de nuestra relación con nuestros semejantes, con nuestro prójimo. Sin embargo, podemos todavía pensar en una división más al interior de esas 2 grandes divisiones, o más que división, clasificación de esas leyes. Por ejemplo, los 4 primeros mandamientos, que son los que tienen que ver con la relación con Dios, pudiéramos agruparlos de la siguiente manera. Los 3 primeros mandamientos son acerca de Dios, su carácter y su dignidad, y el cuarto es acerca de cómo debemos adorar a ese Dios que tiene un carácter y que tiene una dignidad. En los 3 primeros mandamientos Dios dice quién es y dice también cuál es su naturaleza. Pero en el cuarto Él dice cómo deben adorarle. Es más, dice cuándo deben adorarle. Así que esta agrupación interna nos va a ayudar más o menos a entender la relación y el propósito que Dios tiene al dar estos mandamientos. Y debo decirle que en algún momento nos vimos tentados, digo nos vimos porque fue lo que hablamos en el liderazgo, a tratar cada mandamiento por separado. 10 sermones, una serie dentro de la serie. Pero poníamos en riesgo la unidad del libro. O sea, era muy posible que nos perdiéramos en cuanto a lo que hemos venido desarrollando. Así que decidimos dar los 10 mandamientos de un solo tajo y tal vez en alguna oportunidad lidiar con los 10 mandamientos uno a uno en una escuela dominical de manera mucho más amplia, ¿verdad? Pero hoy vamos a mirar esto más de forma panorámica. Es decir, vamos a tratar de tener un panorama general de esos 10 mandamientos y qué es lo que Dios quiere a través de ellos. Ahora bien, ¿por qué Dios tiene que decirle esto a un pueblo que Él considera suyo? ¿Por qué tiene que decirle yo soy tu Dios, respeta mi nombre, no hagas imagen,
no tengas otros dioses. ¿Por qué? Bueno, no olvidemos que a pesar de que Israel era el pueblo de la promesa, es decir, llegó a ser un pueblo porque Dios se lo había prometido a Abraham, era un pueblo que tenía en cierto sentido la bendición y el amparo de Dios. Ellos habían estado durante más de 400 años con todo y eso, sin Dios, viviendo en una nación en la que fueron sometidos durante los últimos años a un fuerte proceso de esclavitud. Y durante todo ese periodo, ellos no tenían la relación con Dios que tuvieron Abraham, Isaac y Jacob. Y ellos fueron de alguna manera desdibujando poco a poco lo que habían recibido del Señor, que entre otras cosas era solo a través de una tradición oral. Todo lo que ellos sabían de Dios era algo que Abraham le había contado a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a sus hijos y sus hijos a los hijos de sus hijos, a los nietos de sus hijos y así sucesivamente. Pero esa tradición oral, en medio de la opresión que significaba vivir fuera de la nación o fuera o dentro de una nación que era pagana, que adoraba a múltiples dioses, estaba en peligro. Podía desdibujarse poco a poco. Las nuevas generaciones podían empezar a ver a los egipcios como, wow, ellos son tan prósperos, debe ser por sus dioses. Y iba a ser una tentación continua de volverse a esos dioses que no eran el Dios verdadero. Así que por eso Dios los trae a este monte, ¿para qué? Para enseñarles, como a niños, como a recién nacidos, cuáles son las normas o las formas en las que Él debe ser conocido y adorado. Imagínense, por ejemplo, a una persona que tal vez, qué sé yo, fue secuestrada en el año 1980. Y después de 30, 40 años es liberada. En los 80 a duras penas se podía ver televisión a color, bueno, no a duras penas, pero se podía ver televisión a color, una que otra cosa, pero esa persona es liberada de la selva donde no tenía nada y ahora se encuentra con que los carros andan a más de 150 kilómetros por hora, que hay motos por doquier, que la gasolina subió de precio, que la gente usa unos aparatos para comunicarse extremadamente pequeños y que además se miran unos a otros. Es decir, esa sensación de libertad viene acompañada de la necesidad de que esa persona sea puesta en conocimiento de los cambios y las cosas que sucedieron en el mundo mientras él estaba secuestrado. ¿Para qué? Bueno, para que se pueda relacionar, porque de lo contrario, él va a ser un anacronismo viviente, ser una persona de otro tiempo caminando entre nosotros sin siquiera saber las formas. Y eso que no estamos hablando de 100 ni de 200 años, estamos hablando de un periodo y posiblemente en el mismo país. Pero imagínate eso ahora, 400 años, un pueblo, una nación, donde nacieron generaciones y generaciones. Era necesario que ellos fueran enseñados acerca de quién es Dios. Si tenemos la necesidad nosotros con nuestros hijos que vienen a la iglesia todos los domingos, imagínense con este pueblo. Así que por eso Dios los está llevando al monte Sinaí para darle estas leyes y no solo darse a conocer como temible, fiel y uno que liberta y rescata, sino como uno que tiene unas formas específicas en las cuales espera que se relacionen con Él. Dios ve la necesidad de sacar de sus mentes cualquier idea equivocada de una deidad y de cómo debían relacionarse con ella, pues era imposible que ellos, era muy posible que ellos se vieran inclinados a hacerlo como lo vieron por muchos años en Egipto. ¿Quién quitaba que un día, y de hecho lo hicieron, en algún momento cuando Moisés se fue para el monte, ¿se acuerdan? Subió durante 40 días y no bajaba, se desesperaron. Y Aarón allí recibe las quejas de la gente y dice, ¿cómo debemos adorar a Dios? Pues, no sé, vamos a hacer un becerro. ¿Por qué? Porque era lo que veían en Egipto. Así que esa tentación estaba ahí y eso crea la necesidad de que Dios le dé estas primeras 4 normas o 4 leyes sobre cómo relacionarse con Él. Pero no solo su pasado era un peligro para desviarse, también para dónde iban. Porque entre otras cosas, ellos estaban saliendo de Egipto donde había múltiples dioses, pero iban para Canaán, donde habían otro jurgo, decimos. Otro montón de dioses por doquier, especialmente Baal y Astarte, que eran los dioses principales de la fertilidad y la abundancia. Y Dios dice, ustedes van a ir a una tierra donde van a tener que lidiar con la idea de que hay muchos dioses y ustedes tienen que saber que ustedes son una nación especial, una nación de un solo Dios. Otra razón es que en aquella época se creía que una nación era poderosa entre más dioses tenía. Por ejemplo, Egipto tenía un montón de dioses.
Y se decía que cada dios se ocupaba de un área específica. Así que una nación entre más dioses tenía, pues más poderosa y fructífera era. Y Dios tiene que sacar eso de sus mentes para decirle, ustedes van a ser una nación de un solo Dios. Y de uno que no pueden ver ni hacerse imagen, ni recrearlo terrenalmente. La fe y la forma en la que ustedes van a adorar y relacionarse con su deidad es completamente diferente a cualquier cosa que ustedes hayan visto antes. Por eso, Dios da los mandamientos. Y eso le da sentido a los 3 primeros mandamientos que nosotros vemos aquí. Noten cómo entender el contexto nos ayuda a ver mejor la importancia de esos mandamientos. Y no solo la importancia, el sentido. Porque si sacamos los 10 mandamientos de su contexto, empezamos a leerlos como si fuera nuestro tiempo. Entonces cuando dice, no te harás imagen, empezamos a pensar en las estampitas y las cosas que se guardan en la billetera, que la crucecita, que el santo aquí, que el santo allá. Pero en realidad no era eso lo que estaba en la mente de los judíos. Eran las imágenes egipcias y las imágenes que iban a encontrarse en Canaán. Ahora bien, Dios, como les dije, es un Dios exclusivo. Él es como es. Él está en los cielos y no necesita una imagen o recreación humana para adorarle. Pero también Él les empieza a mostrar que su nombre es santo y que es digno de ser reverenciado. Pero Dios no solo es digno en su ser, Él también es digno de ser adorado. Y por eso su pueblo debe aprender a tener un día específico para esa adoración, a descansar un día para poder dedicarse a ese Dios. Y eso es la esencia del 4º mandamiento, lo cual era nuevo también para los judíos que están saliendo de la esclavitud. ¿Por qué? Bueno, porque en Egipto los israelitas no tenían días de descanso. No había un día de reposo, y menos en la era en que la servidumbre y la esclavitud se hicieron más severas. Tampoco podían tener un lugar específico para la adoración. No tenían templo y no tenían lugares en común para congregarse. No tenían la autorización para hacerlo. Y por eso cuando el Señor envía a Moisés a liberarlos, ¿cuál es el mensaje que Moisés le da a Faraón? Deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Para que vaya y me adore en el desierto. O sea, Dios estaba buscando un lugar para ellos y un momento, un tiempo específico para ellos. Y por eso el 4º mandamiento tiene tanto sentido. Como vemos, Dios nos manda a tener un entendimiento correcto de quién es Él y luego nos llama a adorarle correctamente. Los primeros 3 mandamientos entiendan quién es Dios y el 4º, adórenlo de esta manera. Los primeros 3 mandamientos presentan la realidad de la esencia de Dios como único, como santo y como alguien de quien no se puede adorar a través de imágenes, que es invisible, es espíritu. Pero el 4º habla acerca de el tiempo y el espacio que su pueblo debe apartar para adorarle y para rendir su vida a Él. En el mensaje que Jesús le dio a la mujer samaritana en el capítulo 4, ¿se acuerdan de Juan? Él le dice a la mujer, ustedes adoran lo que no saben, hablándole a los samaritanos, porque ellos tenían una adoración bastante embolatada. Se adoraban a Dios mezclado con un montón de dioses que ellos tenían ahí y decían, Dios es uno más de esos dioses, probablemente el principal, pero tenían otros dioses a los que adoraban. Y Jesús le dice, nosotros adoramos lo que sabemos, refiriéndose a los judíos que adoraron siempre, bueno, en teoría, a un Dios en un templo. Y el Señor le dice a la mujer samaritana, pero la hora viene y ahora es en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿en qué? En espíritu, esto es, en cualquier parte, y en verdad, esto es, a través de un conocimiento o un entendimiento correcto de quién es Él, porque no podemos adorar lo que no conocemos. Mis hermanos, noten cómo eso va haciéndose relevante ahora para nosotros, porque es posible que estemos pensando que eso está lejos. Finalmente nosotros fuimos rescatados de la esclavitud, pero no de Egipto. Nosotros no es que hubiéramos estado adorando a tantos dioses al mismo tiempo. Pero lo cierto es que esto tiene mucho que ver con nosotros en el día de hoy. De este lado de la redención, todavía podemos caer en una adoración falsa que parte de un concepto equivocado de quién es Dios. Y necesitamos recordarnos también estos mandamientos. No tener dioses ajenos, no usar en vano su nombre, no hacernos imágenes, pero especialmente apartar un día específico de cada 7, de acuerdo con lo establecido, para dedicarnos a la adoración.
Algunos aspectos de estas leyes, especialmente el día de reposo, son controvertidos. ¿Es el sábado o es el domingo? ¿Empieza a las 6 o empieza a las 6 de la tarde o empieza a las 6 de la mañana? ¿Se celebra la resurrección o no? Pero el punto en el fondo, debajo de esa discusión es, Dios espera que su pueblo aparte un día de cada 7 para dedicarse colectivamente al descanso, pero también a la meditación y a honrar su nombre ese día. Eso suena extraño, pero es la manera en la que Dios diseñó la adoración. De hecho, es la manera en la que, en la que funciona el mundo. Y en ese sentido, eso tiene que ver con nosotros. Como humanos, tenemos la tendencia a fabricar ídolos, como decía Juan Calvino. El corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Tal vez no dioses falsos como los dioses de Baal, pero estamos creando dioses continuamente conforme a nuestra necesidad. Incluso de aquellas cosas que nos da Dios como bendición. La familia, el trabajo, los amigos, la música, el gozo, el placer, el disfrute, el deleite. Cosas buenas que Dios permite que nosotros disfrutemos. El dinero, pues nadie diría aquí que el dinero no es bueno, ¿verdad? Especialmente en días como estos. Pero Jesús dijo, ustedes no pueden servir a dos señores porque o aman a uno o aborrecen a otro. No pueden servir a Dios y al mismo tiempo a Mamón, el Dios de las riquezas. Porque tenemos una inclinación permanente ¿a qué? A fabricar ídolos, incluso de aquello que es bueno. Pecamos también cuando somos livianos para referirnos a Dios, cuando no consideramos que Él es santo y digno de ser reverenciado. Cuando nuestra idea de Dios es una idea de un ser terrenal, como uno más. Cuando no reverenciamos su nombre, cuando no le damos gloria. Pecamos cuando creamos atajos o imágenes, porque puede ser que alguien no tenga imagen. No, yo boté las imágenes, las quemé, yo no tengo imagen por ningún lado. Posiblemente. Pero lo que hay debajo de esa idea es no podemos crear vehículos terrenales que nos faciliten concentrar nuestra adoración. Por alguna razón, Dios hizo que la adoración a Él fuera compleja. Se hizo invisible. Eso está en su propia sabiduría. Pero nosotros no podemos con eso. Nos cuesta. Por eso en Babel construyeron una torre para llegar al cielo. Por eso incluso civilizaciones que surgieron de Babel, que no han tenido ningún contacto con el judeocristianismo, fabrican imágenes que apuntan al sol y a una deidad, porque en ellos está el hecho de crear vehículos que les permitan llegar a ese Dios o acceder a ese Dios. Y en parte la creación de imágenes para conducirnos al Dios verdadero es una abominación porque Dios no puede ser recreado como nada terrenal. Y otra vez, aunque tal vez nosotros no caemos directamente en el pecado de cargar una imagen con nosotros, podemos crear vehículos, por ejemplo, como un lugar específico. Dice, yo me conecto con Dios cuando estoy en el Yuldama a las 9 de la mañana. Necesito estar ahí para yo poder conectarme con Él. O a personas. Yo siento que yo me conecto con Dios solo cuando hablo con fulano. Él me acerca. Y entonces cuando pensamos en cómo conectarme con el Señor, estoy pensando en un lugar o en una persona o en un momento o en una imagen mental específica. Podemos caer también en ese pecado hoy en día. Lo cierto es que Dios es espíritu y Él debe ser adorado por fe. No lo vemos. Esa es la realidad. Pero Él debe ser adorado por fe. Una de las luchas que yo tenía cuando empecé a creer era orando, ¿cómo me imagino a Dios? Entonces, orando, yo cerraba los ojos y me imaginaba a un Señor pero largo, sentado, sonriente, como Jesús, ¿no? Ojo verde, mono, rubio. Entonces creaba esa imagen en mi mente para poder sentir que mi oración no estaba quedando como en el abstracto, como en la nada, como en el éter. Yo necesitaba que alguien la agarrara y fabricaba esas imágenes mentales. Pero son distorsiones del Dios verdadero. Y así es como funciona misteriosamente nuestra fe. Adoramos a un Dios que no podemos ver, pero que sabemos que se ha revelado y se ha manifestado de manera abrumadora
a nosotros. Pero sobre todo, pecamos cuando no consideramos el apartar un tiempo y un espacio para consagrarnos a la meditación y a la contemplación del Señor. Parte de lo que Dios pide de nuestra adoración es que seamos intencionales en apartar un tiempo y un lugar para adorar. Dios espera que su pueblo aparte un día de cada 7 para reconocer que Él es su proveedor y que provee lo necesario para poder dedicarnos a Él. Lo que estamos haciendo hoy es un acto de fe. Lo que hacemos cada domingo por la mañana es un acto de adoración. Algunos tienen negocios propios aquí y no los abren. Algunos porque dicen, porque los domingos se descansa, pero otros porque dicen, porque Dios cuida de mí durante toda la semana. Y esta es la manera en la que yo voy y estoy adorando al Señor. No en retribución por su cuidado, sino en deleite por saber que Él me cuida. Dios diseñó la adoración de esa manera. No significa que el resto de la semana nosotros estamos desconectados. Pero hermano, esa es una forma en la que nosotros expresamos que hay algo que es importante en nuestra vida y es Dios. El mundo no tiene esta demanda. Las personas que no conocen al Señor no tienen esta carga. Por eso, mis hermanos, uno espera que para el pueblo de Dios sea difícil, tiene que ser difícil no adorar un domingo. No puede convertirse en algo que opcional. No, pues si puedo voy. Si no, si me da la oportunidad o el tiempo. No, hermano, porque nosotros no practicamos esto porque sea parte de la rutina evangélica. Es porque es parte del mandato divino de adorar al Dios que hemos conocido como santo y que por lo menos merece un día de cada 7 de nuestra adoración. Ahora, las demandas para el pueblo de Israel eran mucho más exigentes. No debía trabajar ni su siervo, ni su buey, ni su criada, ni su... Y muchas veces nosotros estamos desesperados. ¿Cuándo se acaba ese culto? Tengo que ir a abrir. Mis hermanos, debemos empezar a ver a Dios como digno. Y la forma de expresarlo es en maneras concretas esto. Porque es que si tú le preguntas a alguien, y es interesante, porque esta es la primera forma en la que físicamente, es decir, objetiva y observablemente, tú puedes ver si realmente Dios es importante. ¿Tú amas a Dios? Pues es obvio. Le preguntas a alguien, ¿tú amas a Dios? Pues claro que lo amo. ¿Usas su nombre en mano? Nunca, jamás. ¿Tú te haces imágenes? Ni siquiera, ni sé qué es eso. Pero llegado a este punto, tú apartas un día de cada 7 para... No, lo que pasa es que de todas maneras, tú sabes, la situación está difícil, uno tiene que buscar las maneras. Aquí es donde el asunto se pone complicado, cuando tengo que expresar en forma concreta cómo es que se ve ese amor. Porque de labios para afuera, pues imagínate, hasta el diablo ama a Dios. Sí, la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero el amor son esos actos con los que yo expreso realmente que eso es importante para mí. Y ese mandato está reflejando eso. Aparten un día a la semana para dedicarse sosegadamente y sagradamente a la adoración. No, este no es el espacio para eso. Pero yo sé que muchos de ustedes batallan con la idea de trabajos o que son empleados en lugares en los que tienen que trabajar necesariamente los domingos. Pero uno lo que espera es que por lo menos haya una batalla en la que yo estoy diciendo, Señor, ábreme las puertas en otro lugar. Yo quisiera tener la oportunidad de poder tener un espacio para reunirme. No puede ser algo de resignación, decir, no, pues aquí estoy, esto es lo que me toca. Dios tiene que ajustarse. Esto es lo que hay. Si le sirvo así, bien. Si no le sirvo, pues que se busque otro creyente. No, mis hermanos. Y creo que esto era importante para Israel y es importante para nosotros. Estos no son mandamientos que debemos considerar abolidos. El espíritu de estas leyes están vigentes para nosotros y tienen la misma garantía de recompensa. Así que no dejemos de ver la relación otra vez entre conocer al Señor y adorarlo. Primeros 3 con el cuarto. Conoce para que adores bien. Conoce bien para que adores mejor.
Puede ser que si no estás considerando el apartar un tiempo específico para la adoración semanal, es porque quizás, no estoy diciendo que es seguro, pero por ahí puede empezar el diagnóstico. Quizá Dios no es demasiado digno para ti u otra cosa ha tomado su lugar. Quizás, yo no, de nuevo, no estoy diciendo que es seguro, pero ahí es donde debe empezar el diagnóstico. Y ojalá eso quede grabado en nuestros corazones. No debería ser fácil para un cristiano no honrar el día del Señor. No debería ser fácil. No debería ser la primera opción. El pueblo libre debe encontrar deleite en que no hay un Dios como nuestro Dios y que Él es digno de adoración. Y creo que ese es el punto de esos primeros 4 mandamientos. Antes de venir para acá estaba serenando en Ciénaga. Ustedes saben que yo vivo casi en Ciénaga. Y estaba serenando y yo dije, esto es interesante porque hay una canción que dice, tú sabes que cuando llueve no hay clase en el colegio. Yo estaba diciendo, ¿será que alguien estará diciendo, tú sabes que cuando llueve no hay culto en la iglesia? Yo espero que nadie esté pensando eso. Ay, que cuando uno estaba en el colegio, que llueva, hay que llueva duro para no ir. Usted verá, profe, yo iba a salir, pero esa calle, eso era una cosa impresionante, eso era una piscina. No debería ser fácil para nosotros cambiar nuestra adoración, porque eso puede ser el resultado de que hemos cambiado a Dios probablemente en nuestro corazón. El pueblo libre debe encontrar deleite en que no hay un Dios como nuestro Dios. Otra vez, que Él es digno de adoración. Pero tal como mencionamos, los mandamientos no solo tratan de nuestra relación con Dios, sino de nuestra relación con el prójimo, lo que nos lleva, qué raro, a nuestro segundo y último encabezado. La ley y la relación con el prójimo. Miren, versículo 12. Honra a tu padre y tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Si ustedes quieren una forma fácil de memorizar estos bloques, miren, en primer lugar, en el versículo 2 dice, yo soy el Señor tu Dios. El Señor se da a conocer. Versículo 8, acuérdate del día de reposo. El Señor hace un llamado imperativo a la adoración. Y luego en el versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. El Señor empieza esos mandamientos con la palabra honra porque está hablando de algo que se da horizontalmente. O sea, yo soy, conóceme, recuerda, adórame por lo que conoces, y honra es el inicio del bloque en el que Dios habla de las relaciones con el prójimo. Israel era un pueblo llamado por Dios, salvado por Dios, pero iba también a ser una nación. Y toda nación necesita por lo menos un tesoro nacional, es decir, necesita una riqueza. Toda nación necesita un territorio. Toda nación necesita una gente, una población, y toda nación necesita unas leyes. Los elementos básicos de una nación o de un estado son esos: territorio, gente, leyes, para que por lo menos se pueda garantizar su subsistencia. Ellos tenían ya la tierra, iban hacia allá, eran ya un pueblo de la promesa, tenían las riquezas, la habían tomado de Egipto, y las que iba Dios a darle también en la tierra, pero ahora necesitaban una ley. Ellos necesitaban una vida espiritual, pero también formas correctas de relacionarse entre ellos. No solo necesitaban relacionarse con Dios, necesitaban formas prácticas de relacionarse entre ellos. Si se prefiere, entonces, los primeros 4 mandamientos definen nuestra relación vertical con Dios y los otros 6 definen nuestra relación horizontal. Otra forma de memorizarlos o de tenerlos en nuestra mente por categorías es la sugerencia que han hecho algunos comentaristas y expertos que las 2 tablas de la ley tenían en la primera tabla los primeros 4 mandamientos y en la segunda tabla los otros 6 mandamientos. Como que con estos adorarás a Dios y con estos te relacionarás con tu prójimo. Y al igual que el punto anterior, podemos usar otra clasificación interna para poder facilitar su estudio. O sea, si las estudiamos una por una, parece que fueran cosas sueltas, pero si las agrupamos, podemos ver claramente cuál es la preocupación que Dios tiene a través de esas leyes y qué es lo que Él quiere
o demanda de su pueblo. Por ejemplo, podemos clasificar esos 6 mandatos que siguen en 3 categorías, obviamente. La primera, relaciones familiares, que está allí en el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Y también la que está en el versículo 14, no cometerás adulterio. La segunda, relaciones sociales. No hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y no codiciarás de su prójimo sus bienes. Y finalmente, las relaciones con las propiedades de las personas. Es decir, esas categorías están ahí claramente distinguidas. Dios está preocupado en que las personas tengan buenas relaciones horizontales a nivel familiar, buenas relaciones horizontales a nivel social y, ojo, buenas relaciones horizontales a nivel de la propiedad, de a quién le pertenecen las cosas. Familia, personas, cosas. Finalmente, esos son los ámbitos en los que nosotros nos movemos. Familia, gente y bienes, posesiones. ¿Cómo me relaciono con eso? Los 10 mandamientos nos dan una línea, especialmente estos 6, acerca de ese asunto. Y el propósito no es otro, sino proveerle al pueblo, como dijimos, parámetros relacionales, de modo que la dignidad humana sea preservada, pero también la propiedad humana, la propiedad privada. Es un término que me tienta porque quiero hablar de un montón de cosas, pero la propiedad del humano también debe ser protegida. En Egipto, otra vez contexto para poder entender el porqué. En Egipto, Israel había vivido muchos años como una posesión. Ellos le pertenecían a Faraón. Eran el pueblo de Faraón. Posiblemente eran tratados como objetos, como cosas, como fuerza productiva de trabajo, como máquinas. La dignidad humana, muy posiblemente, noto que uso posiblemente porque no son cosas que podemos asegurar de manera taxativa, a menos que la Biblia lo diga, pero era muy posible que la dignidad humana se viera con cierto deterioro por causa de la esclavitud. Asimismo, el ser esclavos los llevaba a un anhelo permanente por posesiones y bienes, que estaba continuamente inflando la avaricia y el deseo de obtener cosas a como fuere lugar. Un esclavo siempre anhela libertad, pero anhela libertad porque quiere cosas, quiere una familia, quiere una casa, quiere un campo para sembrar, etcétera, etcétera. Pero ellos no podían obtener eso, y esa represión acrecentaba el deseo y lo convertía en avaricia, posiblemente en pecado. Así que Dios está dando estos mandatos a un pueblo libre, pero que había salido de una esclavitud en la que muy posiblemente tanto la dignidad como el concepto de propiedad estaban siendo distorsionados. Y no solo eso, también el concepto de autoridad. Y por eso el mandamiento 12, en el versículo 12. Por eso empieza con las relaciones familiares. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. El Señor manda a respetar el primer orden de autoridad con el que el ser humano se relaciona. ¿Cuál? Su padre y su madre. Noten aquí cómo el Señor eleva la dignidad de la mujer al mismo rango que el del hombre. Honra a tu padre al igual que honras a tu madre, o honra a tu madre al igual que honras a tu padre. Y esto es llamativo, especialmente en una sociedad en la que las mujeres no tenían cierta reputación de honra. El que no aprende obediencia a sus padres, y ese es el punto, parece ser aquí del Señor, ¿cómo va a aprender obediencia a Dios? ¿O cómo va a obedecer otros órdenes de autoridad como la autoridad civil? El Señor quería asegurarse que lo primero que el pueblo aprendiera fuera a relacionarse con unas nuevas formas de autoridad. ¿Por qué? Porque las que tenían antes estaban distorsionadas. Para ellos la autoridad era una sola, su amo y su señor, y era perversa, dura. Por lo tanto, la idea de sometimiento para ellos era escandalosa, por supuesto. Sometimiento era recibir látigos en la espalda. Y ellos no querían de ninguna manera tener nada que ver con ninguna autoridad. Y el Señor dice, no, aprendan autoridad, empezando en las relaciones paternales, para que tus días sean largos sobre la tierra. Eso no es una promesa, no es que quien obedece a sus padres vive más años.
Lo que está implícito ahí es que quien obedece a sus padres, al principal orden de autoridad, va a someterse a otras autoridades y eso le traerá menos problemas. O sea, posiblemente viva más, especialmente en una época en la que si tú te rebelabas, pues moría. No era que te enviaban a la cárcel, te mataban. Cuando yo veo a veces muchachos que están por ahí irrespetando a la policía o a las autoridades, yo estoy viendo detrás de él un deterioro de su relación familiar. Porque nadie llega ahí de la noche a la mañana. Personas y matrimonios o familias más bien que enseñan a sus hijos el valor del sometimiento en casa van a ver eso reflejado en sus hijos relacionándose con otros órdenes de autoridad, profesores, personas mayores, autoridades civiles, autoridades gubernamentales. No es que lo garantice, pero lo asegura. O por lo menos provee una base para eso. Y eso es lo que el Señor quiere. Él no quería crear una nación de rebeldes que más adelante armara un motín porque no estaban de acuerdo. Ya lo habían hecho. Ya se habían rebelado anteriormente contra Moisés. Ya se habían rebelado no una, sino 2 veces. Y no solo contra Moisés, se habían rebelado contra Dios mismo. Dios dijo, este pueblo necesita aprender autoridad. Pero qué hermoso el Señor. Él no dice, enséñale a este pueblo a que se someta a mí porque yo soy la autoridad y si no lo hace los castigaré. No, dice, enséñale a este pueblo a que aprendan autoridad de manera orgánica de su familia y de su familia a las otras autoridades y luego ahí a Dios. Qué importante eso, hermano. Muy importante. Ese mandamiento de honrar padre y madre ahí no está porque sí. De hecho, es la bisagra entre los 4 primeros y los 5 restantes, porque es como el que nos ayuda a relacionarnos con Dios como una autoridad y al mismo tiempo facilita nuestras relaciones con nuestro prójimo. En cuanto a las relaciones sociales, el pueblo debía considerar también la dignidad de la vida y la integridad moral de sus semejantes. Por eso el Señor les manda a no matar. Les manda a no mentir. No dar falso testimonio contra tu prójimo, que entre otras cosas era una forma de matar. El testimonio en aquella época era levantar cargos o pruebas contra alguien con el propósito de que ese alguien fuera perjudicado, ya fuere físicamente perdiendo la vida o ya fuere a nivel moral, deteriorando su dignidad. Noten cómo Dios está preocupado aquí por la dignidad del ser. Por eso el Señor enfatiza estos aspectos y en la escuela dominical estuvimos hablando sobre precisamente el aprender, sobre el mentir. Cuando Jesús estuvo hablando de estos aspectos en el Nuevo Testamento, Él le dijo a ellos, oíste que el Señor dijo no matarás, pero yo digo que cualquiera que llama tonto o que insulta a su hermano, que degrada su dignidad moral, lo está matando. Porque la única diferencia entre alguien que odia o aborrece en su corazón y alguien que mata es que el que mató tuvo la desgracia de tener un arma en la mano. Esa es la única diferencia. Pero el móvil es el mismo, el odio y el aborrecimiento por la dignidad de la vida. Y estos no son pecados que podemos pasar por alto. Matar y mentir o decir falso testimonio sobre otras personas atenta directamente contra la imagen que Dios ha puesto en esa persona. Y por eso es un pecado grave. Dios es el creador y Él debe ser reverenciado, pero también su creación debe ser preservada. En efecto, mis hermanos, la razón por la que somos llamados a respetar la vida y la dignidad de las personas es porque son creados a la imagen de Dios, por ese simple hecho. Porque son creados a la imagen de Dios. Independientemente de si son cristianos o no, colombianos o no, si son de tal raza, religión o lo que sea, si estamos de acuerdo o no, Dios dice, debemos respetar la vida y la dignidad de las personas. Pero también el Señor establece límites en cuanto a la relación con la propiedad. Por eso el mandato de no robarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo,
ni codiciarás los bienes de tu prójimo. El Señor está estableciendo unos parámetros para la protección de la propiedad. Desde la perspectiva divina, lo que las personas adquieren invirtiendo esfuerzo debe ser protegido de la misma manera en que se protege su vida y su dignidad. Voy a decir eso de nuevo. Desde la perspectiva divina, lo que las personas adquieren invirtiendo esfuerzo debe ser protegido de la misma manera en que se protege su vida y su dignidad. Esos fueron los principios que en Inglaterra John Locke utilizó para proponer lo que se conoce como derecho natural. Derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad y derecho a proteger lo que es mío. Y él dice, las personas cuando nacen tienen un derecho, pero cuando empiezan a cosechar o cultivar el esfuerzo de su trabajo, tienen un derecho sobre eso por la dignidad de quien lo ha cosechado. Y esa es la base de la protección de la propiedad privada. Este entendimiento es vital para la vida en comunidad, esencial. El corazón humano es inclinado al descontento y la insatisfacción. Tú lo puedes ver de niños, desde pequeñitos, cuando todavía no han conocido ni el bien ni el mal, entre comillas. Ponle a los dos niños de la misma edad, creados en contextos distintos, o quizá en el mismo contexto, y siéntalos en una heladería y ponle a uno una bola y al otro 2 bolas. Ese es un experimento sobre la depravación total. El que tiene una bola va a mirar las dos y luego te va a mirar a ti. Porque él sabe que eso es injusto. Eso está en nuestro corazón. La insatisfacción y el descontento. Lo que trae como resultado, ¿qué? Celos, envidias y sobre todo contiendas, que a su vez conducen al conflicto. Y para evitar eso, para evitar el conflicto comunitario, para evitar la destrucción de la sociedad, el Señor no solo protege la vida y la integridad humana, sino también su propiedad, considerando precisamente ese sentido de insatisfacción. Como vemos, el Señor se está ocupando con cada ley de cubrir las salidas por las cuales el pecado del corazón se desparrama, como quien tapa ciertos caminos con el propósito de garantizar la subsistencia de la nación, pero también el hecho de que esa nación esté agradándole a Él y viviendo para Él. Estos mandamientos se han convertido, como mencioné hace un momento, en la base para legislar la moral. Incluso son también de manera explícita o implícita el reflejo de lo que naturalmente se reclama como derecho. Ya lo mencionamos, la vida, la libertad, la propiedad. Y esa es la razón por la que incluso civilizaciones anteriores a los judíos y anteriores a los 10 mandamientos, en esas civilizaciones encontramos mandatos similares a este, el Código Hammurabi, por ejemplo, y otras leyes sirias que tenían alguna similitud. Porque eso es instintivo, es natural. Dios la escribió, dice Romano, en el corazón del hombre, por así decirlo. El corazón del hombre, creado a su imagen, trae incorporado ese deseo natural de justicia. Sin embargo, la introducción de este código penal tenía también un propósito dentro del plan de Dios. No solo era garantizar la subsistencia de la nación y la adoración a Dios, sino que tenía un plan y un propósito en el gran panorama de la redención, en la gran historia de la Biblia. Dios no solo está proveyendo normas y leyes, Él está usando esta ley también para revelar la incapacidad humana de cumplir todo al pie de la letra. Cuando uno lee esos mandamientos, uno dice, wow, ¿y quién puede con eso? Recordemos, hermanos, que todo esto que Dios está diciendo está en el marco, no lo pierdan de vista. Él está hablando eso desde el monte, en el marco de un pacto que Él está haciendo con el pueblo. Y el pacto decía, si ustedes hacen lo que yo digo, o sea, esto será mi pueblo, mi especial tesoro y nación santa. Pero si no lo hacen,
Recuerden que yo soy santo y temible. Por eso veremos en el próximo sermón que cuando el pueblo oyó eso, ustedes lo pueden ver en el 18, todo el pueblo percibía los truenos y los relámpagos y el sonido de la trompeta y el monte que humeaba, y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia, porque ellos dijeron, en realidad esas son las condiciones del trato. Nadie podía cumplir eso. Así que los mandamientos funcionan como la letra escrita que iba a hacer evidente la condición caída y la incapacidad moral humana. Es decir, los mandamientos solo iban a reflejar que nadie podía cumplir eso. ¿Y para qué Dios hace eso? O sea, solamente para darse el lujo de, mira, estos mandamientos, para que vean que ustedes no pueden vivir conforme a nuestro estándar. No. La respuesta es para conducirnos a la necesidad de un Salvador, de alguien que pudiera cumplirlo por nosotros. Romanos dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. A leerlo en español nuestro. Pero la ley se introdujo para que el pecado se hiciera evidente en gran manera. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Romanos 5, 20 al 21. En términos legales, antes de que existieran los 10 mandamientos, se sabía que el hombre era rebelde y culpable, pero no teníamos cómo acusarlo. Porque no había una ley técnicamente hablando que se hubiera quebrantado. Sí, sabemos que su corazón es malo, que nada. Sí, pero antes de los 10 mandamientos no había nada con la que se pudiera acusar. No se había definido lo que se violaba y por lo tanto podían verse como no culpables, entre comillas. No inocentes, pero sí como no culpables. Porque no había nada sobre lo cual señalar. Por eso tú ves que antes del Antiguo Testamento, tú ves que Jacob tenía varias mujeres. ¿Cómo acusaba a Jacob de adulterio si la norma del adulterio no estaba todavía vigente? O veías que habían prácticas tramposas y cosas de ese tipo, porque eran como instintivas. Pero una vez se introduce la ley, todo eso empieza a aparecer como pecado y empiezan a aparecer en cantidad, porque no son solo 10 mandamientos, son un montón. Lo vamos a ver capítulo 21, 22 y 23. Así que esta ley está poniendo las cosas en orden. Y otra vez, no por otra razón, sino con el propósito de establecer cómo debían relacionarse con Dios y entre ellos, pero al mismo tiempo revelar su propio pecado. Que ellos corrieran desesperadamente a un camino para salvación. Y aquí es donde entra el Evangelio. Cristo cumplió toda la ley al pie de la letra. Es decir, todos los mandamientos Él los guardó. Él guardó todos los mandamientos y fue declarado justo ante el Padre y al mismo tiempo se convirtió en la ofrenda por nuestro pecado. Una ofrenda de amor y gracia para que una vez descubramos que estamos sin esperanza, corramos a Él como el sacrificio que cubre nuestras culpas. Así que hermanos, nosotros alabamos al Señor por su ley, porque ella revela la maldad de nuestro corazón y nuestra incapacidad al mismo tiempo que nos conduce a Cristo cuando estamos sin esperanza. Y el lenguaje que usa Pablo es interesante. Dios introduce la ley para hacer que el pecado fuera grande, para que así tuviera sentido el perdón. O sea, si Cristo hubiese muerto sin ley, nadie sabría qué pecados cubrió. Pero ahora con la ley, el sacrificio de Cristo se hace más grande. Él pagó por todo eso. Sí, efectivamente. Y eso le da sentido a la gracia divina. La ley aparece para hacer lo que va a ser cubierto por la gracia. Es así como debe ser entendido. La gracia tenía que ser más abundante que el pecado para poder cubrirlo. Y la ley cumple ese propósito de hacer abundante el pecado. Israel, a diferencia de nosotros, debía cubrir permanentemente su pecado a través de ¿qué? De sacrificios de animales para librarse de la culpa. Dios le dio un sistema, digo, como ustedes no van a poder cumplir esto, cada vez que violen estas leyes, ofrezcan sacrificios. Cada uno conforme a sus posibilidades. Algunos ofrecían toro porque eran hacendados, otros ofrecían ovejas, otros ofrecían palomas, otros ofrecían torticas de flor de harina, pero cada quien ofrecía algo. Ahora bien, nuestro cordero ya fue sacrificado.
uno solo, y una vez y para siempre. Es decir, el Evangelio pone la ley en su lugar y nos pone a nosotros también en el lugar correcto. Ahora, nuestra relación con estos mandamientos no es en el sentido legal. Ya no la vemos como algo que se nos fue dado solamente en el sentido legal para acusarnos legalmente. Lo guardamos porque esperamos que ellos nos ayuden a ser más semejantes a Cristo. No porque es el premio a nuestra obediencia. Es decir, nosotros no estamos guardando los mandamientos para luego llegar al cielo y decir, mira Señor, aquí está alguien que nunca usó tu nombre en vano, nunca robó, nunca mató, nunca mintió, dame el premio. No. Esa no es la función de los 10 mandamientos. Guardamos esos mandamientos porque son la forma en la que nuestra obediencia se manifiesta y se mide. Es la forma gozosa en la que podemos expresar que efectivamente estamos amando a Dios, estamos obedeciendo a Dios, que estamos sirviendo a Dios. ¿Cómo? Bueno, amándole a Él y amando a nuestro prójimo. En lo que nos resta del libro de Éxodo, nos vamos a encontrar con muchas más leyes, más que estos 10, que en primera instancia parecieran no tener nada que ver con nosotros, como estas 10. Pero el retrato, o más bien, lo que Dios espera, es que nosotros encontremos el espíritu detrás de esa ley, que es lo que en efecto Dios quiere que su pueblo ponga en práctica. Esas leyes nos van a parecer arcaicas, pero vamos a tratar de ver cuál era el principio debajo. Por ejemplo, se te cayó un burro en un hueco. Eso es lo que dice la ley. ¿Quién lo debe sacar? Y el que lo saca, ¿se lo queda o lo devuelve? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno, la protección de la propiedad, el principio de solidaridad, el principio de cooperación, el principio de amor por el prójimo. Es decir, hay principios que están vigentes para nosotros y eso es lo que vamos a tratar de hacer en los sermones siguientes. Así que no venga a dormir. Yo decía, yo voy ahí en 4 domingos porque ahora viene pura ley. No, venga porque eso también es la palabra de Dios y hay mucho que nosotros podemos aprender allí para nosotros. Y yo no quiero cerrar este sermón sin hablarle a los que están aquí que no tienen a Cristo. Y que tal vez su visión de los mandamientos es una lista de cosas que hay que hacer para portarse bien. Pero la realidad es, mi amigo, como lo ves, que ni tú ni yo tenemos la capacidad humana para cumplir eso. Y por el contrario, si queremos usar los mandamientos para justificarnos, lo que vamos a traer es mayor condenación. Esos mandamientos deben conducirnos a Cristo. Tú debes ver que realmente y muy posiblemente los has quebrantado todo al igual que yo. Y necesitamos un Salvador, alguien que pueda cubrir lo que Dios demanda por eso. Un Redentor que no solo perdone la culpa, sino que nos ayude a convertir esos mandamientos ahora en algo que vamos a obedecer y a cumplir con gozo, para adornar y para embellecer el hecho de que somos parte de su pueblo. Ya no son una ley que cumplir, porque tenemos que cumplirla. Ahora son una ley que cumplimos con deleite porque revelan que somos el pueblo de Dios, porque así se conduce el pueblo de Dios. Y eso es lo que tú necesitas, amigo mío. Y yo espero que puedas verlo hoy con toda claridad. Oremos al Señor. Gracias por tu palabra, Señor.